Cada día, cada domingo, cada vez que la iglesia del Señor se congrega, el Señor tiene una palabra para nuestro corazón, para nuestras vidas, y es palabra que nos alienta, que nos fortalece, que nos consuela, que realmente nos alimenta espiritualmente. Por eso esta mañana vamos a pensar y vamos a enfocarnos en lo que la palabra de Dios tiene para decirnos hoy, porque creo que también hoy tiene el Señor una palabra para nosotros. Quiero que abra conmigo su Biblia en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12. Capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Vamos a leerlos con todo detenimiento, con toda calma, y al leerlo estemos enfocándonos en los aspectos que este pasaje destaca. Tratemos de pensar que quien está escribiendo esta epístola está hablándole a un grupo de personas que tenían una necesidad, y obviamente es un mensaje que tiene también relevancia para nosotros hoy en día. Allí dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Dios bueno, gracias te damos por este día tan especial en el que podemos reunirnos para honrar y glorificar tu nombre. Y también porque tienes una palabra para nuestras vidas, una palabra que hoy necesitamos, porque tú piensas en las necesidades que tu iglesia tiene y siempre tiene una palabra, Señor, que conforta y consuela. Guíanos por tu Santo Espíritu y ministra tu palabra a nuestros corazones. Te lo ruego, Dios Altísimo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre que leo un pasaje como estos, me gusta pensar en qué tanto nos conoce Dios, conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras luchas, y conoce nuestras más profundas expectativas. Y
encuentro que Dios ve las cosas con las que día a día luchamos y entonces nos da una palabra de ánimo, de aliento. Esta palabra es una palabra para nosotros hoy. Es una palabra que habla de disciplina, pero también habla de prueba. Es evidente el concepto de la prueba en este pasaje, pero también el concepto de la disciplina. Así que podríamos pensar que el escritor está hablándonos de cómo Dios nos disciplina en medio de las pruebas. Dios nos disciplina en medio de las pruebas. Y creo que, siendo que este pasaje nos presenta a Dios como Padre que disciplina, y nos lo presenta como un Padre perfecto, que nos disciplina de una manera perfecta, con el propósito de ayudarnos a madurar y a crecer. Si Dios, como Padre perfecto, usa las pruebas, cualesquiera que sean en la vida, para disciplinar a sus hijos, entonces la pregunta que necesitamos hacernos esta mañana es: ¿cómo debemos asumirlo? Miren bien, si Dios como Padre perfecto usa las pruebas para disciplinar a sus hijos, ¿cómo debemos asumirlo nosotros? Al escritor de esta epístola, que se conoce como la Epístola a los Hebreos, le preocupaba mucho la situación que algunos cristianos están afrontando. Quien quiera que sea que escribió esta epístola sabía por qué situación estaban pasando las personas a las que él les escribió todo esto que estamos leyendo acá y todo lo que contiene esta epístola. Él conocía la situación, conocía a la gente, sabía, intuía que ellos estaban pasando por una situación sumamente difícil. Por ejemplo, en el capítulo 10, ahí mismo en la epístola de Hebreos, en el versículo 32, capítulo 10, versículo 32, miren lo que dice en el versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí el escritor está diciéndonos que estas personas a las que él les escribe estaban pasando por un fuerte y doloroso combate. Estaban pasando por un tiempo de prueba en su vida espiritual, en su fe, en sus convicciones, en su esperanza. Estaban pasando por un tiempo de prueba, un tiempo que se caracterizaba por la forma como estaban siendo presionados, porque estaban siendo vituperados, o sea, insultados, tratados como malhechores, estaban atribulados y habían sido convertidos en el objetivo del ataque y de la burla de la gente en general. Incluso llegaron a verse amenazados de ser puestos presos y aún dice que perdieron o fueron despojados de sus bienes por ser cristianos. Pero el pasaje termina diciéndonos en el versículo 35 en adelante: aún en medio de toda esa situación, aún en medio de todo lo que están experimentando, no pierdan su confianza, que tiene una gran recompensa. Miren, no pierdan su confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Y el escritor de la epístola a los Hebreos está preocupado, a la luz de esto, sobre todo, por el efecto que esa situación que están viviendo pueda causar en la vida espiritual y en la fe de aquellos creyentes. Por más extraño que parezca, cuando uno lee toda la epístola, uno se encuentra con que muchos estaban abandonando la fe, estaban abandonando la iglesia, estaban renunciando a la esperanza y habían dejado de mantener sus ojos puestos en Jesús. Por esa razón el escritor se esfuerza en ayudar a los creyentes a darle la debida interpretación a la situación y verla desde la perspectiva correcta. Aquí es muy importante, volviendo al capítulo 12, esa expresión en el versículo 1 donde dice por tanto, nosotros también. Por tanto, le dice el escritor a aquellos creyentes, nosotros también. Y hoy que este texto ha llegado hasta nosotros, ha llegado hasta usted y ha llegado hasta mí, y nosotros lo podemos también leer y sentirnos en alguna forma aludidos por lo que esta palabra dice. Para nosotros también es este llamado. Por tanto, para nosotros también. O sea, dado que la vida cristiana es un asunto de fe, como dice en todo el capítulo 11, anterior al que estamos considerando, y como lo han demostrado miles de personas en la historia, nosotros también, o sea, nosotros no somos la excepción. Para nosotros es igual que fue para Abel, para Enoc, para Noé, para Abraham, para Moisés y para estos creyentes de hace 2000 años. Nosotros también estamos frente al reto de afrontar la vida con fe. No de otra forma, aunque no recibamos lo que pedimos, aunque no siempre veamos el camino claro, aunque parezca que todo empeora, aunque a veces parezca que perdemos más que ganamos. Pero el escritor a los Hebreos insta a la iglesia a continuar adelante y les hace ver que es necesario ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios y sobre todo ver en las circunstancias que estemos afrontando, ver en ellas la mano de Dios. Porque cuando la mano de Dios está en las circunstancias que afrontamos, lo más probable es que también eso conlleve una disciplina para nuestras vidas en lo personal. De allí que también el apóstol Pedro, ante una iglesia sufriente, en su primera epístola, les dijera: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y yo creo que en realidad este es el punto de conexión. El sometimiento a la voluntad de Dios en medio de las circunstancias que estemos afrontando es el punto de conexión, porque someterse a la voluntad de Dios, entender que lo que está pasando está dentro de la voluntad de Dios, está bajo el control de la soberana voluntad de Dios y tiene también algo que quiere enseñarnos a nosotros. Entonces ese sometimiento a la voluntad de Dios es asumir que Dios está obrando por medio de las circunstancias para formarme, para fortalecerme y para ayudarme a crecer. Entonces aquí es importante subrayar varias cosas a la luz de esto que estamos diciendo. La primera es que si nosotros nos preguntamos cómo debemos asumir el hecho de que Dios use las pruebas para disciplinarnos o para someternos a disciplina, vuelvo a la pregunta, ¿cómo debemos asumirlo? Entonces, la primera cosa que debemos tener presentes es comprender que Dios tiene un propósito
en las circunstancias. Dios tiene un propósito en las circunstancias. En el versículo 7, miren lo que dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y eso significa que Dios somete a disciplina solamente a sus hijos y a sus hijas. Dios no somete a disciplina a nadie que no sea ni su hijo ni su hija. Por tanto, si nosotros estamos en medio de unas circunstancias por medio de las cuales Dios nos está disciplinando, es porque Él es nuestro Padre y porque nosotros somos sus hijos y somos sus hijas. Ahora bien, la nota más positiva que encontramos en este pasaje es que si bien Dios disciplina, lo hace con un propósito formativo. O sea, la disciplina tiene el propósito positivo de formar. Nosotros tenemos la tendencia, o quizás nos hemos hecho a la idea de ver el concepto de la disciplina de una manera negativa. Y entonces asociamos disciplina con castigo, con sanción, con juicio, con una cantidad de cosas que son negativas. Pero no ese es el sentido de disciplina en este pasaje. En este pasaje el concepto de disciplina tiene un sentido positivo, un sentido bueno, un sentido formativo. El escritor procura hacer que sus lectores entiendan que lo que sea que esté sucediendo en sus vidas en esos momentos, eso tiene de parte de Dios un propósito positivo formativo. Cuando yo veo gente que se aparta de la iglesia, cuando escucho a alguien desanimado con sus cargas o sus luchas, cuando veo a algún hermano o hermana derrotado por las pruebas o sucumbiendo ante la tentación, cuando veo a alguien que cae y no se quiere volver a levantar, cuando veo vidas que no llevan realmente ningún fruto espiritual porque sencillamente no tienen una objetividad clara en sus vidas, cuando veo gente que se desilusiona de Dios, se desilusionan de la vida cristiana o se desilusionan de la iglesia, entonces no puedo menos que pensar que algo se nos olvidó. Algo se nos olvidó, algo se nos está olvidando. O quizás no se nos informó, o tal vez nos lo dijeron pero no lo entendimos, o quizás no lo tomamos verdaderamente en serio cuando asumimos la vida cristiana, cuando asumimos seguir a Jesús. Cuando Dios nos llamó a seguir a Jesús, significaba que Él comenzaría a tratar con nosotros, que Él comenzaría a trabajar en nosotros, que Él comenzaría a someternos a la herramienta de su formación por medio de la disciplina. Por eso Jesús llamó discípulos. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Un discípulo es una persona que sigue una disciplina. Un discípulo es una persona sometida a una disciplina con el propósito de formarse en algo, en alguna manera concreta. Así que nosotros olvidamos que seguir a Jesús significa entrar en un proceso de disciplina encaminado a formarnos. Aquí es muy importante comprender el concepto de disciplina al que se refiere el texto en este pasaje que acabamos de leer esta mañana. Comprender el concepto de disciplina. En el mundo griego, ese mundo que predominaba en los tiempos del Nuevo Testamento, el término traducido disciplina era básicamente o tenía básicamente el significado de educación. Ser disciplinado era entrar en un proceso educativo con respecto a algo. Obviamente esto a veces incluía disciplina corporal, por ejemplo,
como la que tiene que asumir un estudiante que tiene que sentarse durante varias horas al día para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender matemáticas, para aprender historia, para aprender tantas cosas. Tiene que someterse a la disciplina de invertir tiempo y esfuerzo para aprender lo que quiere y lo que necesita y en lo que espera ser formado. Entonces, la disciplina está asociada con la educación. Y las pruebas y el sufrimiento, si aplicamos esto a la vida cristiana, las pruebas y el sufrimiento son parte de esa disciplina, o sea, son parte de ese proceso formativo de Dios. Si nosotros perdemos de vista esto, mis hermanos y hermanas, si perdemos de vista esto, no entenderemos o malinterpretaremos las pruebas, malinterpretaremos las luchas de la vida cristiana. Por esa razón, al no entender, al no comprender las circunstancias y mirarlas desde la perspectiva de Dios, como pruebas formativas en su vida, muchos se han apartado, muchos se han enfriado en su vida espiritual y muchos también han llegado a desilusionarse tanto de Dios, de la iglesia y de la vida cristiana misma, pensando o preguntándose, ¿es que esto es la vida cristiana? Yo no me imaginé que la vida cristiana fuera esto. Por eso, hermanos o hermanas, sea lo que fuere que esté sucediendo en sus vidas hoy, significa que Dios está tratando con nosotros. Y yo no tengo la menor duda de que toda esta circunstancia que seguimos viviendo actualmente, todas estas cuarentenas y restricciones y toda esta amenaza de enfermarse, de contraer el virus que anda latente por todas partes y tantas otras cosas, tanto en lo emocional como en lo espiritual, en lo laboral, en lo económico. No tengo la menor duda de que todo esto es un tiempo de prueba para los hijos y las hijas de Dios. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es asumir este tiempo como una prueba en el cual Dios quiere formarnos. Y los tiempos de pruebas son una oportunidad para luchar y para fortalecerse. Nosotros podemos asumir desanimarnos, desilusionarnos, apagarnos, alejarnos de Dios, pero también podemos asumir luchar y fortalecernos en el Señor. Antes que esperar que Dios cambie las cosas, nosotros oramos porque Dios cambie las circunstancias y eso está bien. Pero antes que Dios cambiar las circunstancias, Dios quiere cambiarnos a nosotros, formarnos a nosotros. Por eso, en el versículo 11, aquí del capítulo 12, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Las pruebas permiten crecer. Cuando nosotros luchamos y nos fortalecemos en medio de las pruebas, en oración, en meditación de la palabra, en fortalecernos en la confianza en el Señor, entonces crecemos y después de la prueba nos encontraremos con que no seremos los mismos, porque habremos crecido. Así que asumamos que Dios tiene un propósito en las cosas que estamos experimentando hoy. Miremoslo desde la perspectiva de Dios. Por otra parte, en segundo lugar, estamos diciendo, primero, Dios tiene un propósito en las circunstancias. Y segundo, nosotros tenemos el ejemplo de Jesús que nos alienta. Estamos pensando en la pregunta, ¿cómo asumir el hecho de que Dios
nos disciplina en las pruebas? Bueno, veamos en las pruebas el propósito de Dios. Segundo, miremos el ejemplo con el cual Jesús mismo en su propia experiencia nos alienta. En los versículos 2 y 3, allí, Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que tener presente el concepto que el escritor tiene de lo que es la vida cristiana. Y comienza a aproximarnos aquí a que podamos tener un entendimiento más práctico y dinámico de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no es algo, digamos, algo inamovible, algo que es como demasiado pasivo o algo demasiado estable. No, la vida cristiana es algo dinámico que tiene movimiento. Por esa razón, el escritor compara la vida cristiana con una carrera. En el versículo 1, él habla de la vida cristiana como una carrera. Dice, corramos con paciencia la carrera. Y él se está refiriendo a la carrera que corre un atleta o a la carrera que corren un grupo de atletas que hacen una maratón, por ejemplo. Ahora, siendo así, entonces, esto describe la actitud que debe tener el atleta para correr esa carrera. Y eso significa que el atleta debe, ante todo, mantener su mirada, su atención puesta en la meta. El atleta tiene que tener su atención puesta en la meta. Y en segundo lugar, el atleta debe enfocarse en las instrucciones de su entrenador. Todo atleta, al menos un atleta de categoría, tiene un entrenador o tiene un director técnico. Y eso se ve prácticamente en todas las disciplinas deportivas. El atleta tiene un entrenador. Así que en este caso, el corredor, mientras corre, o el corredor cuando corre, siempre tendrá presente las instrucciones de su entrenador. Lo que él le indica que debe hacer mientras está compitiendo, mientras está haciendo la carrera. El atleta debe tener presente las instrucciones y obedecer esas instrucciones. Yo he escuchado de grandes atletas, sobre todo de los atletas que corren maratones de grande extensión. Muchas veces ellos han confesado y tenido que reconocer que durante la carrera llegaron a un momento en el que sus piernas se entumecieron, sus piernas se llenaron de calambres, su cuerpo se desconectó de su mente. Ya su cuerpo no quería responder, las fuerzas se les fueron completamente y la tentación que ellos experimentaban era simplemente abandonar la carrera y hacerse a un lado del camino. Muchos atletas han dicho, usted no imagina lo que pasa, lo que uno siente, lo que uno piensa cuando el cuerpo no quiere dar más. Piense usted en la experiencia de Jesús. El destino que Jesús tuvo que enfrentar fue verdaderamente horrible. Aquí el escritor dice que Jesús, como autor y consumador de la fe, y por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. ¿Ha pensado usted en el sentido de esa expresión? Jesús sufrió la cruz. Esa fue una experiencia horrible. Ser azotado, tener que cargar su propia cruz por un gran trayecto hasta el lugar de ejecución y después allí ser crucificado. ¿Se imagina usted lo que pudo haber sido eso?
El sufrimiento de Jesús fue inmensamente horrible, grande. No solo en el sentido físico, no solo por el dolor físico y la experiencia física, sino también en el sentido moral, porque Jesús llevó sobre sí una descomunal carga moral de culpa y de vergüenza. Piensa en Jesús en esas circunstancias. Pero lo que el texto nos da a entender es que Jesús, en medio de esas circunstancias, habiendo sufrido la cruz, supo mirar más allá de todo eso. Miren bien lo que está diciendo el texto, porque dice que Jesús menospreció el oprobio. Dice, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, menospreció el oprobio. Eso significa que Jesús enfocó su corazón en el objetivo, en el motivo que tenía para sufrir. Eso desde luego requiere una fortaleza, una dependencia de Dios y una sabiduría muy grandes. Pero Jesús nos da ejemplo para que nosotros no nos enfoquemos en la prueba misma o en el motivo o en la fuente de nuestro sufrimiento, sino que miremos, aprendamos a mirar más allá, a dónde habrá de conducirnos esta prueba que estamos afrontando. Jesús enfocó su corazón en el objetivo, en el motivo que tenía. Dice aquí, el gozo puesto delante de él. Miren bien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús miró más allá de su sufrimiento, de su prueba, de su tribulación. Jesús se fortaleció porque más allá de su sufrimiento había una razón para seguir adelante, para continuar adelante, para seguir dando paso a paso su camino hasta el Calvario para morir en la cruz. Era más grande el anhelo de alcanzar esa meta que su mismo sufrimiento. Yo creo que, hermanos y hermanas, mientras nosotros tengamos metas, mientras nosotros tengamos sueños y anhelos por los cuales luchar, mientras tengamos proyectos por los cuales luchar, mientras tengamos el anhelo de crecer y obedecer al Señor, de servir más al Señor, mientras tengamos algo por lo cual luchar, eso será un antídoto constante contra el sufrimiento, contra la tribulación, contra la preocupación en medio de las pruebas. Jesús nos dio ejemplo de eso. Por esa razón, Él no es quien nos exige a nosotros que seamos fuertes, aparte de que Él mismo lo haya sido. No, Jesús también pasó, y por algo peor quizás que lo que nosotros pudiéramos en estos momentos estar pasando. Miremos al ejemplo que nos da Jesús, porque en Él encontramos motivación, encontramos fortaleza para continuar adelante. Y en tercer lugar, entonces, si bien Dios tiene un propósito en las pruebas, Dios tiene un propósito en las circunstancias por medio de las cuales nos prueba, si bien en Jesucristo nosotros encontramos un ejemplo que nos alienta, entonces esto nos motiva a seguir adelante a pesar de todo. En el versículo 1, miren bien lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos
por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Continuemos adelante a pesar de todo. Hagámonos aquí una pregunta. ¿Qué es realmente la vida cristiana? Podríamos decir muchas cosas, desde luego, para definir lo que es la vida cristiana. Pero ese no es el punto ahora. Sin embargo, en un sentido sustancial. ¿Qué es realmente la vida cristiana? Saben, hermanos y hermanas, yo pienso que nosotros no nos hacemos esa pregunta, sino hasta cuando nos vemos en grandes aprietos, cuando nos vemos en grandes pruebas, o nos vemos aún en medio de grandes fracasos, o nos vemos en medio de cosas que nos traen angustia y sufrimiento. Entonces ahí sí nos hacemos esa pregunta. Surgen una serie de interrogantes, generalmente nacidos de nuestro estado de ánimo. Y llegamos a hacernos a definiciones diversas de lo que es la vida cristiana según lo que estemos experimentando, lo que estemos viviendo y cómo nos estemos sintiendo. Es que la vida cristiana es esto, pero ¿por qué me pasa esto si yo he puesto mi fe en el Señor? Si yo he orado, si yo le he pedido a Dios que me bendiga, si yo asisto a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo estoy siendo fiel al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué viene esto a mi vida? Esto es la vida cristiana. Si esto es la vida cristiana, entonces en realidad yo no estoy seguro de querer seguir siendo cristiano. Para responder a esa pregunta, ¿qué es realmente la vida cristiana? El escritor hace una reflexión con el trasfondo de una carrera atlética, como lo mencionamos hace un rato. Hace una reflexión con el trasfondo de una carrera atlética. Las competencias atléticas o las carreras eran muy comunes en el mundo grecorromano del Nuevo Testamento. De hecho, en muchas ciudades del Imperio Romano se realizaban eventos deportivos muy semejantes a lo que hoy día son, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Eso se hacía en diversos lugares del Imperio Romano en ese tiempo. Pero los competidores en las diferentes disciplinas deportivas, generalmente los atletas, corrían con la mínima cantidad de prendas encima. Ellos sabían lo importante que eso era. Y esto nos muestra que ellos tenían presente el principio de que no se puede correr con carga extra. Se requiere estar lo más liviano posible. Por tanto, ellos tenían que despojarse de todo lo que era innecesario, de todo lo que era inútil, de todo lo que sobraba y que no iba de acuerdo con el propósito que era correr la carrera. Por eso el escritor dice, despojémonos nosotros también, porque nosotros también somos corredores de la carrera cristiana, siguiendo a Jesús día a día. Entonces, despojémonos de todo peso. Nosotros podríamos decir muchas cosas en cuanto a esto de todo peso, pero ante todo hay una cosa esencial. Una mente distraída con la idea equivocada de lo que es la carrera cristiana es un peso muy difícil de llevar. Si tú, mi hermano, mi hermana, si tú o yo, cualquiera, tenemos una idea equivocada de lo que es la vida cristiana, entonces eso será un peso que nos impedirá correr la carrera de una manera libre y franca. Entonces es necesario hacerse a la idea correcta de lo que es la vida cristiana. Tengo que despojarme de una cosa, tengo que despojarme de ese peso y tengo que asumir lo que realmente es la vida cristiana en sí. Ahora bien, dice el escritor también que si bien debemos despojarnos de todo peso, también del pecado que nos asedia. Esta es una expresión que parece como muy general, porque
en alguna forma todos nos asedian muchos pecados. Pero aquí el concepto de pecado tiene un sentido muy singular en la forma como el escritor lo usa. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí el pecado tiene que ver con una actitud, una actitud que tiende en alguna manera a tomar la decisión equivocada en medio de la presión y en medio de las pruebas. Y esa actitud generalmente es la tentación de abandonar por completo la carrera, de dejarnos llevar por nuestra desilusión, por nuestro desánimo, de dejarnos llevar por nuestro desconsuelo, de dejarnos llevar por nuestra idea equivocada de lo que es la vida cristiana y abandonar por completo la carrera. Esa era una tentación que constantemente se atravesaba y sigue atravesándose en el camino de todo hombre y mujer que quiere seguir fielmente al Señor. Hermanos y hermanas, si reconocemos que la vida cristiana, tal como es, vale la pena, entonces, dice aquí el escritor, ¡ánimo! Levántense, reanímense y sigan adelante. ¿Vale la pena la vida cristiana? Bueno, yo creo que sí. Y creo que lo que el escritor dice aquí nos hace ver cuánto la vida cristiana vale la pena. Por eso, volviendo al capítulo 10, en el versículo 35, él dice, no pierdan pues vuestra confianza, que tiene una ¿qué? Una gran recompensa. No pierdan la confianza, que tiene una gran recompensa. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El escritor está diciendo simple y sencillamente, la vida cristiana vale la pena. La vida cristiana vale la pena. Y el apóstol Pablo decía a los corintios que lo que nosotros suframos aquí en esta vida tiene para todos nosotros en la eternidad un excelente y eterno peso de gloria. Si valoramos profundamente las realidades espirituales, nosotros sabremos que la vida cristiana vale la pena. Volviendo al capítulo 12, el escritor dice que Dios, como Padre perfecto, a diferencia de nuestros padres terrenales que nos disciplinaron lo mejor que pudieron, hicieron por nosotros lo mejor que pudieron, con la mejor intención que pudieron, pero muchas veces se equivocaron o se excedieron en su disciplina. Dios, como Padre perfecto, nos disciplina. Dice aquí en el versículo 11, dice... Versículo 10, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, el Padre perfecto, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que dice el escritor, levántense, reanímense. Y sigan adelante. ¡Ánimo! Sigan adelante. Los versículos 12 y 13 terminan diciéndonos algo de verdad impresionante. Por esa razón, versículo 12, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ya hemos dicho que dentro del trasfondo de lo que
este escritor dice aquí, está la actividad deportiva de las carreras atléticas. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, correr era un asunto muy delicado. ¿Delicado en qué sentido? Primero era necesario trazar caminos adecuados para correr, trazar caminos adecuados para el atleta. No fuera que sufrieran dislocaciones o lesiones que los obligaran después a abandonar la carrera. En los tiempos del Nuevo Testamento, los caminos por lo general no eran muy elaborados ni muy estéticos como son hoy en día los caminos o las carreteras. En ese tiempo no había nada como eso. Los emperadores romanos construyeron grandes carreteras, si se las puede llamar así, pero eran carreteras empedradas y no eran muy niveladas, que digamos. Pero por lo general los caminos eran verdaderas trochas, eran senderos formados por el constante tránsito humano. Y para un atleta, un camino así, una carretera así o una trocha así escondía constantemente invisibles peligros para sus pies. Por eso era necesario buscarse caminos adecuados para que el atleta corriera sin ningún riesgo y sin ningún peligro. Lo que el escritor dice aquí en los versículos 12 y 13 es que nadie puede correr con un pie dislocado, porque va a estar cojeando y a lo sumo va a tener que abandonar la carrera. La idea es que estos creyentes, y tal vez muchos de nosotros hoy, estemos equivocados en el sentido de que estamos yendo por el camino equivocado en nuestra forma de asumir las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Estos creyentes estaban equivocando el camino porque algo estaba forzándolos a abandonar la carrera. Algo había golpeado su fe, algo había golpeado su esperanza, algo había golpeado sus convicciones, algo había golpeado su confianza en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, algo había golpeado su dependencia de Dios. Y no se puede correr cuando algo nos ha causado un gran desánimo o una gran desilusión, o cuando por razón de las circunstancias que vivimos y de la manera en que las interpretamos, nos hacemos a una idea equivocada de lo que es la vida cristiana en sí y de quién es Dios como Padre perfecto. La vida cristiana es un camino confiable por el que se puede correr con toda seguridad. Pero puede ser que algo o alguien nos hacen tropezar y querrá sacarnos del camino. Por tanto, es necesario reenfocar la mirada en el camino correcto. Por eso dice el escritor, mientras mantienen sus ojos puestos en Jesús, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, o sea, levántense los que se han autoderrotado o los que están a punto de autoderrotarse, levántense y sigan por el camino que es seguro y cuídense de que sus pies no vayan a dislocarse o a hacerse cojos para que no tengan que salir del camino. Así que, si queremos definir lo que es la vida cristiana, entonces podríamos decir que es una carrera que debemos correr. Y debemos correrla de manera sacrificada, debemos correrla de manera paciente, debemos correrla persistentemente y debemos correrla con gran resistencia. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros. No, la vida cristiana es una maratón que requiere firmeza, constancia y fortaleza. Yo en lo personal recuerdo muy bien, no fui muy bueno para las pruebas físicas, como por ejemplo correr. Muy pronto me cansaba. Así fuera una carrera de maratón o una carrera de 100 metros. No fui bueno para eso en la vida. Para muchos cristianos, la vida cristiana parece ser una carrera de 100 metros. Corren con todo durante un tiempo, pero cuando se les agota el ánimo,
y la perspectiva, entonces su carrera se acaba. Para otros, la vida cristiana parece ser simplemente un paseo. Voy ahí caminando mientras todo anda bien, mientras el sol brille y el cielo esté despejado, mientras no haya lluvia o mientras no tiemble la tierra. Yo voy ahí caminando y hacemos de la vida cristiana un paseo. Todo el capítulo 11 de Hebreos, que le recomiendo que lea y medite en ello a la luz de esto que estamos diciendo, todo ese capítulo 11 de Hebreos nos deja un registro de personas para quienes una vida consagrada a Dios, una vida de temor a Dios, una vida de obediencia a Dios, una vida de dependencia de Dios, no fue precisamente una carrera de 100 metros o un paseo. No, para ellos esa vida en Dios fue una maratón de sacrificio, de constancia, de paciencia, de resistencia y de esperar en el Señor. ¿Qué nos hace pensar que sería diferente para con nosotros hoy en día? Pensemos en la mejor forma de asumir las pruebas. Miremos en las circunstancias el propósito de Dios. Miremos al ejemplo de Jesús, porque Él también pasó por lo mismo que pasamos nosotros. Y tercero, que ese ejemplo de Jesús y ese propósito que Dios tiene en las circunstancias en nuestras vidas nos motive a seguir adelante, 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 a pesar de todo. ¿Y sabe por qué? Porque la vida cristiana vale la pena, porque la recompensa es grande, porque Dios nos lo ha prometido. No corremos por correr, corremos porque hay una recompensa, porque hay un premio al final. Y por esa razón, entonces, el escritor nos dice que, bueno, nosotros debemos seguir adelante, adelante en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, siempre con la certeza de que Dios, mientras mantengamos nuestra confianza en Él, tiene para nosotros una grande, muy grande recompensa. La vida cristiana vale la pena, por más que sean difíciles las circunstancias que a veces nos toque vivir, será más grande el gozo, el crecimiento, la madurez, el fruto que habrá en nuestra vida cuando sepamos asumir las pruebas desde la perspectiva de Dios. Hermanos, déjenme orar, por favor. Dios bueno, seguimos ante tu presencia. Dios, que esta palabra nos haga de veras mirar la vida en Cristo desde la perspectiva tuya. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque Jesús nos ha dado ejemplo mediante su propia experiencia. Y eso nos enseña a nosotros cómo asumir tu disciplina en las pruebas de nuestro diario vivir. Señor Dios, nosotros somos débiles, nosotros somos pequeños, nosotros somos incapaces de muchas cosas. Espiritualmente necesitamos de ti. Pero Padre, gracias, porque mediante tu palabra, tú nos das un constante y grande ánimo y nos prometes estar con nosotros y ser tú, Señor, nuestra fuente de fortaleza. Señor Dios, gracias porque tú prometes estar con nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Y como dijera el profeta Isaías, yo estaré contigo, yo estaré siempre contigo, yo te levantaré. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que estoy contigo siempre y siempre te sostendré y te sustentaré. Señor, que no falte en nosotros la oración, que no falte en nosotros el asirnos, aferrarnos cada vez más y más a tu palabra y a tus promesas, y que continuemos corriendo firmes adelante, manteniendo nuestros ojos puestos en Jesús y siempre, Señor, aprendiendo del ejemplo que Él nos ha dejado. Creemos que la vida cristiana
vale mucho más que la pena y mucho más que lo que nosotros pudiéramos experimentar aquí. Por eso habremos de seguir adelante, Padre. Yo te ruego que fortalezcas a todos nuestros hermanos, hermanas, a todos cuantos estén conectados con nosotros en esta transmisión de este día. Solo tú conoces sus necesidades, sus luchas, sus pruebas, sus preocupaciones, sus angustias. Ayúdalos a ver, Padre, sus circunstancias desde la perspectiva tuya. Ayúdales a ver en esas circunstancias tu propósito. Ayúdales a ver en esas circunstancias también la presencia de Jesús, quien con su ejemplo les anima y les motiva. Y ayúdales, Padre Santo, a seguir adelante a pesar de todo, porque sabemos que tú eres Dios fiel y nuestra recompensa prometida por tu palabra es absolutamente cierta. Señor Dios, guárdanos en este resto del día y gracias a Dios por habernos permitido hoy estar aquí espiritualmente reunidos en este culto virtual y porque las vidas de todos sean bendecidas y edificadas por tu gracia y por tu palabra. Honra y gloria, Padre, damos a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Un gusto muy grande haber podido compartir con ustedes esta palabra esta mañana. Que el Señor los siga fortaleciendo, los siga llenando de su presencia y supla en sus vidas todo lo que haga falta. Dios les bendiga y nos veremos en la próxima oportunidad.